Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes el Padre Eliodoro Lucatero, aquí conversando sobre temas de la liturgia. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, a aquellos que nos escuchan a través de la señal de la AM 1380 Virgen de Guadalupe Radio. También hay muchas personas que se comunican con nosotros, están en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. Y también tal vez otros nos escuchan a través de cualquier otra modalidad del Internet en el teléfono inteligente. Eh, y también aquellos que se comunican con nosotros a través del Zoom. También a este grupo les doy la más cordial bienvenida a nuestra programación. Miren, nosotros, como ya lo hemos visto y lo estuvimos reflexionando, el miércoles pasado hemos comenzado, ya estamos casi a mediados no más bien casi, sino a mediados de estas 4 semanas del Adviento, el tiempo de la espera de la iglesia que está en oración para prepararse, todos prepararnos para dos aspectos del Adviento. Nos preparamos para la segunda venida de Cristo. Cristo que nos dijo que volvería y que invitó a su iglesia, a sus apóstoles, a sus discípulos, estén siempre listos, estén preparados, estén vigilantes y en oración, porque no saben el día ni la hora cuando su Señor volverá. Y entonces el Adviento es ese tiempo en que la iglesia enfatiza la importancia del aspecto de la espera en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y al mismo tiempo, estas 4 semanas nos preparan para celebrar el misterio de la encarnación, que el Verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma carne en el seno de la Virgen María y nace entre nosotros. Entonces nosotros también este tiempo de preparación para celebrar su nacimiento. Esto es lo que nosotros hemos estado reflexionando, especialmente en la programación del miércoles pasado. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos celebrado dentro del tiempo del Adviento 2 celebraciones marianas importantes. Una que fue el 8 de diciembre, celebramos la concepción, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se celebra esta fe en que aquella que había de ser la que llevara en su seno al Dios encarnado, a Jesucristo, fuera un vaso puro, digno de la presencia de Dios. Ustedes saben que nadie puede estar en Dios o tener a Dios si tenemos mancha de pecado original. Entonces María no hubiera podido ser aquella que llevara la misma divinidad en su seno al Dios encarnado si no hubiera sido pura. Porque nadie que tenga mancha de pecado original o de cualquier otro tipo de pecado puede estar en la presencia de Dios ni llevar a Dios mismo en su seno como lo llevó María, y por eso es llamada la llena de gracia. Llena quiere decir totalmente plena, que en ella no hay pecado. Si hubiera pecado, entonces no lo hubieran llamado llena de gracia. Hubieran dicho María 80% llena de gracia y el 20% pues tienes otros pecadillos por ahí. No, es llamada la llena de gracia, quiere decir cero pecado.
Y entonces eso es lo que nosotros celebramos cuando celebramos la Inmaculada Concepción de María, que fue concebida sin mancha de pecado original para que fuera la purísima madre de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que celebramos el 8 de diciembre, una importante celebración en nuestra fe de que María, libre de toda mancha de pecado original, es el modelo para nosotros, los cristianos, discípulos de Cristo, que por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un día podamos estar ante la presencia de Dios llenos de gracia, sin mancha de pecado, de ningún tipo de pecado. Y ella ya lo fue así y nosotros esperamos serlo así cuando estemos ante la presencia de Dios en su trono y ante el Cordero, cuando sea el final, que el Señor nos llame a rendir cuentas en su presencia, que estemos limpios de pecado. Esa es nuestra esperanza y María ya encarna en nosotros esa esperanza. Ella, la que es la llena de gracia, la que encontró favor en Dios o ante Dios, y la que es concebida sin mancha de pecado original. Esa fue otra vez, les repito, la celebración del 8 de diciembre. Importante celebración litúrgica para nuestra fe, ¿sí? Y luego, ayer, precisamente ayer, celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Tepeyac a el indito San Juan Diego, que para nosotros es otra celebración importante, ya que María de Guadalupe es aquella figura de María que es peregrina durante todo el cristianismo y se hace peregrina hasta llegar al nuevo continente de las Américas o el continente americano. Se aparece en Tepeyac en un momento muy clave para la evangelización de los nuevos, más bien de los moradores de este continente, la conversión de los habitantes de este continente. Y entonces así María no solamente es portadora de Cristo para los que han de creer en el nuevo mundo, el creer en Jesucristo, es portadora de Cristo, trae a Cristo a los nuevos evangelizados, sino que también se convierte en esa figura de intercesión para todo el continente americano, María de Guadalupe, que dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre, quiero que se me erija un templo aquí en este cerro, donde he de escuchar todas las plegarias y las oraciones de estos moradores. Entonces, Guadalupe se convierte en un signo de evangelización para los pueblos del continente americano, y no solamente los indígenas, sino aquellos que nacieron después de esa mezcla española e indígena, los mestizos, aquellos que fueron traídos a la fuerza del continente africano y como esclavos, los de descendencia africana, y después también aquellos que habían de nacer de esa mezcla entre blancos y negros, entre indios y negros, etc. Todas esas razas representadas ante una figura tan, tan compasiva como la es de María de Guadalupe. Ahí la importancia para nosotros de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, les he traído estas dos fiestas importantes dentro del mismo tiempo de Adviento, no solo porque caen en esa fecha, sino que también son de gran importancia porque María tiene un papel importante en el Adviento.
¿Por qué? Porque María es la que está esperando a dar a luz al Salvador. Y su tiempo de espera no es un tiempo pasivo, sino es un tiempo activo de oración, de comunión con Dios Padre, con aquel que lleva en su seno. Y entonces es esa espera gozosa que llegará el momento de dar a luz al Salvador. Y por eso María se convierte en ese modelo de espera, la María del Adviento. Entonces, por eso no solamente cae muy a propósito estas dos solemnidades, porque María es modelo de espera, modelo de esperanza, aquella que dice, le dice en el saludo su parienta Isabel: feliz tú que has creído. Feliz tú que has esperado que todo lo que se te ha prometido se cumplirá o llegará a su cumplimiento. Entonces, por eso María es ese modelo de espera, como nuestra espera durante el Adviento, que pedimos que venga nuestro Salvador y venga a traernos la plenitud de la salvación. Este, entonces, estas dos figuras mismas de María, de la Inmaculada Concepción y de Guadalupe, vienen a ser esos modelos de espera, modelos de esperanza. Eso es la principal característica de nosotros como la Iglesia del Adviento, que esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Somos una iglesia de la esperanza. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nos decía en la segunda lectura San Pedro en este pasado segundo domingo del Adviento. Entonces, pues dentro del sentido de oración, de recogimiento, de esperanza, de estar vigilantes, dentro de todo ese contexto también tenemos ese sentido festivo de la Inmaculada Concepción y el de María de Guadalupe. Ahora, quiero aprovechar, una vez que ya he puesto estas dos festividades en el contexto del Adviento, hablar también sobre algunas de las tradiciones litúrgicas que se han convertido en realidad litúrgicas, pero que provienen de la piedad popular, y que nosotros a eso que se convierte se integra a la liturgia de la ciudad, de la piedad popular, se integra a la liturgia, pues le llamamos inculturación litúrgica. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que, sobre todo en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, hay danzas rituales o danzas litúrgicas. No todas las culturas tienen danzas rituales, sobre todo las culturas que provienen de Europa, las culturas occidentales no tienen la danza como una forma ritual de ofrecerle alabanza a Dios a través de la danza, sino que en las culturas occidentales la danza ha sido parte del entretenimiento, los bailes. En los bailes se baila, pero con el fin de entretenerse, ¿sí? Y esa es de la cultura, o de las culturas occidentales. Pero las culturas de los antiguos indígenas moradores del continente americano antes de la evangelización no usaban la danza como un entretenimiento, sino como un rito, un ritual de culto a lo que en ese tiempo ellos tenían como sus deidades. Lo mismo sucede con algunas culturas del África o del sur del Pacífico, las islas del sur del Pacífico. Son que tienen en su cultura danzas que son rituales, no danzas de entretenimiento o de pasar un buen rato, sino ritual, que es una danza, que es un rito para
alabanza a Dios, ¿sí? Y entonces, precisamente por eso, porque dentro de las culturas indígenas americanas existe la danza como ritual, entonces, bueno, podemos nosotros ver que hay danzas, sobre todo las usan en el tiempo de las festividades de Nuestra Señora de Guadalupe. No, las danzas no se limitan solamente a Guadalupe. Puede ser en cualquier otra festividad de algún santo o de Jesucristo que también haya danzas, pero más tradicionalmente las usan para Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, estas danzas se convierten, les digo, en forma ritual, una manera de honrar a Nuestra Señora de Guadalupe o de darle culto a Dios. Eh, las danzas rituales de Mesoamérica, o sea, la parte central del central y hacia el sur de México es lo que llamamos Mesoamérica, incluyendo Centroamérica. Tienen diferentes, dependiendo de cuál región, tienen diferentes formas de danzantes o también les llaman matlachines. Sobre todo en el norte de México les llaman matlachines y si te va uno más hacia el sur les van a llamar danzantes. Que también su indumentaria cambia. Las del norte de México, como los conocemos como los matlachines, tienen esa forma muy particular de vestirse y sus penachos también son muy particulares. Si nos vamos hacia el sur y si ustedes pudieron ver en el noticiero alguna cobertura sobre el Día de Guadalupe en la Ciudad de México, ustedes pueden ver que los danzantes allá tienen penachos distintos y sus formas de vestir indígenas son distintas. Así es que va a depender en qué región de México tengan diferentes formas de danzar, tengan diferente indumentaria o tengan también diferente nombre, que en el norte va a tener más la tendencia a llamárseles matlachines y en el sur van a tener más la tendencia simplemente a llamarles danzantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en alguna ocasión se me había preguntado por qué las danzas solamente se hacen a Nuestra Señora de Guadalupe. Y mi respuesta no solamente se hacen a Nuestra Señora de Guadalupe, sino que también se hacen danzas en los diferentes pueblos dependiendo quién es el patrón, el santo patrón de ese pueblo, también a ellos les hacen danzas, también alguna invocación de Cristo, también dependiendo de si es alguna invocación de Cristo, alguna parroquia o alguna comunidad de un pueblo, también se le hacen danzas. Este, pero les digo, más comúnmente va a ser a Nuestra Señora de Guadalupe porque tiene ese origen y esa manera que está conectada con la aparición al pueblo indígena de México, sobre todo representado por San Juan Diego. Aunque después en el desarrollo de la historia de México, esto fue una manera de encompasar o cubrir todo tipo de población del continente americano, los criollos, los mestizos, los mulatos, los indígenas, los negros, etcétera. Es como una manera de cubrir, de que la protección de María no discrimina ni raza, ni origen, ni cultura, ni lengua, ¿sí? Claro que va a tener una opción preferencial por los más pobres, por los más oprimidos, y por los que estén más necesitados
de su intercesión. Muy bien. Bueno, pues un poquito he estado hablando de esta importancia de las celebraciones marianas dentro del Adviento, de cómo estas celebraciones marianas, sobre todo Guadalupe, tiene ese elemento indígena y esas danzas de origen indígena, o sea, prehispánicas, que se han convertido en rituales, formas integradas a la liturgia para honrar a nuestra Madre Santísima y para darle culto a Dios. Me vuelvo a ustedes, ya he estado hablando mucho, me vuelvo a ustedes para escuchar sus comentarios o sus preguntas. Así es que abro el micrófono para ustedes que nos escuchan, sobre todo aquellos que nos comunican con nosotros a través del Zoom. ¿Sí? Teresa, ¿estás con nosotros? Sí, padre, aquí estoy. Okay. Y escuchando de las dos celebraciones de ahora de Adviento, se me vino a la mente la del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Tengo una pregunta. ¿Es solo para este día de obligación, solo para Estados Unidos o para en todo el mundo? Es una celebración en el calendario universal de la Iglesia, de que la Inmaculada Concepción se celebra como una solemnidad obligatoria de precepto para toda la Iglesia. ¿Sí? Sí, porque yo... Esa era tu pregunta, perdón. Sí, porque yo escuché a un sacerdote que dijo que en México se celebra más el 12 de diciembre que de la Virgen de Guadalupe. Obviamente, no, pero, o sea, mire, obviamente que se va a celebrar mucho más y va a ser un día asueto para todo, en todos los contextos en México, tanto en el contexto civil como en el contexto religioso, un día de asueto, casi nadie trabaja el día de Nuestra Señora de Guadalupe, pero el 8 de diciembre, aunque sea una solemnidad para la iglesia, no lo toman como un día festivo civil, y Guadalupe sí, por la importancia de Guadalupe en la cultura y en la historia de México. Pero, pero en el calendario universal, Guadalupe no es una solemnidad, ni es tampoco por lo tanto no es de precepto universal. La celebración de la Inmaculada Concepción sí es universal, como en el calendario universal de la Iglesia, como una solemnidad y como un precepto. Ahora, como precepto para los mexicanos, solamente para México es una solemnidad Guadalupe. Para, este, para, para los Estados Unidos es una fiesta y para la Iglesia Universal es una memoria obligatoria, pero no de precepto. No sé si los enredé o si se entienda. Sí, padre, sí entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Y también aquí Betty tiene un comentario. Dice, buenas tardes, padre, soy de Chiapas y allá se hace la danza de los moros. Y las danzas, yo aquí he visto diferentes tipos de danzantes, pero Sí. vi a unos que estaban utilizando máscaras que no son, por ejemplo, de las que utilizan que son, por ejemplo, de las que utilizan en Halloween. ¿Eso está bien? Depende de cómo se haga. Por ejemplo, vamos a decir que muchas de las danzas en México siempre van a tener pero no todos, solamente depende del contexto. Miren, la máscara que puede usar uno en la danza es el que la hace del diablito, el que anda ahí
como poniendo en el contexto dentro de esta liturgia, o más bien de esta danza ritual, siempre se va a mezclar también el mal y también, por ejemplo, va a haber en las danzas tradicionales un diablito. Y ese puede utilizar cualquier tipo de máscara. Pero, por ejemplo, en la danza de los moros usan máscaras que van a emular o imitar a los españoles, caras blancas, unas máscaras de blancos, y las de los moros, unas máscaras de morenos, que es la batalla entre los moros y los cristianos. Y entonces ahí no se va a permitir otro tipo de máscaras más que esas. En las otras, donde los danzantes o los matlachines no usan máscara, por supuesto que se saldría de la tradición y no habría otro tipo de máscara. Solamente aquel que la hace del diablito va a usar cualquier tipo de máscara para ese fin. Puede ser, pero como les digo, si van a ya revolver otras, otros a tipos de máscaras, pues ya sería estar mezclando algo muy secular con algo ritual sagrado. ¿Sí? Sí, padre. Sí, está muy claro. Y en Facebook tiene dos mensajes, si quieres se los puedo leer. Por favor. Dice Alejandro Gómez, a la liturgia no se le puede agregar nada. Y él mismo comenta, Bueno, dentro de... antes de eso vamos a responder primero al comentario de la liturgia, no se le puede agregar nada. No, si no lo permite la conferencia episcopal de ese país. O sea, nosotros no podemos agregar a la liturgia nada arbitrariamente, pero la inculturación litúrgica va a permitir que ciertos elementos, como lo son los danzantes, como son algunas cuestiones de la piedad popular, puedan ser integradas a la liturgia solamente cuando la conferencia episcopal lo haya pedido al Vaticano. La conferencia de obispos primero lo aceptan entre ellos y luego se hace la petición al Vaticano, y si el Vaticano lo acepta, entonces sí se puede integrar elementos de la piedad popular a la liturgia. Si es que depende del contexto. Una persona, un sacerdote, un solo obispo no puede agregarle nada a la liturgia. Solamente la conferencia de obispos de ese país, pero esa misma conferencia va a pedir permiso también, o la aprobación del Vaticano. Y si el Vaticano, con la congregación de culto divino, lo acepta y lo ratifica, entonces sí se le puede integrar a la liturgia, ¿sí? ¿Cuál era el otro comentario? Sí, padre. Su otro comentario de Alejandro es, dentro del catolicismo está impregnado el secularismo, es lo que usted acabó de decir ahorita. Bueno, no es lo mismo el secularismo que la piedad popular. El secularismo es aquello que no tiene nada que ver con lo religioso, con lo sagrado. Es aquello que es del mundo, que no es sagrado. El catolicismo vive en el mundo, vive en lo secular, vive en el siglo. Eso es secularismo, vivir en el siglo. La iglesia vive en el siglo, y entonces pues va a ser parte de la naturaleza de lo que somos, lo que Jesucristo mismo dice: viven en el mundo pero no son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo. Entonces, que nosotros podamos tener esa distinción de sabernos que vivimos en el mundo, en un mundo secular, pero que no somos del mundo,
que la parte sagrada, que la parte sacra es aquello que nos pertenece a nosotros los cristianos católicos, pero que entonces aceptemos una realidad porque es simplemente lo que es, que sí, vivimos, la iglesia vive en un mundo secular. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Este, Teresa, muchas gracias. ¿Hay algún otros comentarios o preguntas? Sí, aquí en el chat es Betty, dice, es que todos los danzantes iban disfrazados, llevaban traje de matlachines, pero con máscaras de mujer, de lobos y el de payaso, por eso me pareció que no estaba bien. Pues tendría que verse particularmente cada situación. Ay, Dios mío. Bueno, en cada situación habría que verse para entonces nosotros poder calificar de correcto o incorrecto algo que se quiera hacer pasar como ritual sagrado y que a lo mejor no lo sea. Yo no puedo decirlo ahora, puesto que no lo he visto, no he visto esa danza o ese grupo, pero sería interesante que fuera evaluado por la parroquia donde ellos se presentan. Si se presentaran en mi parroquia, yo tendría que evaluarlos y decirles qué está permitido y qué no está permitido. ¿Sí? Sí, tiene razón. Gracias, padre. Por ahora ya no veo ningún comentario aquí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, Buenas, padre. buenas. ¿Qué tal? Buen- ¿Cómo está? A ver, Buenas tardes, adelante. padre. No, estaba reflexionando sobre lo que estaba hablando de las dos celebridades a María que tenemos el día en diciembre, y estaba reflexionando que qué hermoso es tenerlas aquí porque nos hace reflexionar que en este tiempo de Adviento, que es la preparación que nos tenemos que ir preparando para la venida del Señor, entonces, cómo Mamita María nos acompaña en esta preparación. Nos quiere decir que ella siempre está ahí con nosotros, esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos acompaña siempre en nuestra preparación, no nos deja solos. ¿Y qué más? Doble celebración, como diciendo, doblemente piensen que yo estoy con ustedes. Gracias, Padre, por traernos estos temas para reflexionar. De nada, entonces sí, tienen mucha razón de que María es aquella que nos acompaña, por eso el canto tan popular en la liturgia que se llama Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y entonces ella siempre acompaña al pueblo de Dios, a la iglesia peregrina, y ella se hace peregrina con nosotros. Como les digo, ella ha peregrinado desde el momento de la concepción hasta el momento de la crucifixión y luego esperó fielmente la promesa de la resurrección y luego también espera fielmente en oración el cumplimiento también de la promesa del Espíritu Santo. Yo les enviaré mi Espíritu. Y ahí está María, cuando nos cuenta los hechos de los apóstoles sobre el evento de Pentecostés, nos dice que ahí estaban los 12, más bien los 11 en ese momento, los 11 y María, la madre de Jesús. Y luego continúa María acompañando al pueblo peregrino desde sus comienzos a través de toda la historia y llega el momento del encuentro de los dos mundos, el nuevo mundo del continente americano y entonces se habla de evangelizar a los pobladores que se encontraron en este encuentro, en este continente. Y entonces entra ahí María también, diciendo, aquí voy otra vez a cumplir mi trabajo de llevar a Cristo a los demás.
Y así lo hace. Entonces, por eso es esa mujer peregrina que acompaña al pueblo de su hijo en ese caminar de fe, en esa esperanza, el pueblo que espera la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahí está la figura de María como una figura de esperanza. Santa María de la Esperanza, María la Virgen, también el canto popular de la liturgia del el Adviento, la Virgen del Adviento, Madre del Adviento, ruega por nosotros. Y entonces está ahí en la figura de esa madre, María, madre de la iglesia y madre de Dios, que siempre va a estar cumpliendo su papel de madre amorosa, de madre providente y de madre que intercede por todos sus hijos e hijas ante Dios y ante Jesucristo, que dice, ya no tienen vino. Bueno, mujer, todavía no ha llegado mi tiempo. Pues aunque no llegue tu tiempo, dice, hagan lo que Él les diga. Y entonces siempre la intercesión de María va a ser es muy poderosa. También tenemos dentro ya fuera del contexto de Adviento, ya dentro del contexto de la Navidad, tenemos también la figura de María Madre, que se celebra la solemnidad de María Madre de Dios el 1 de enero. Entonces continúa dentro de este contexto Navidad y Adviento, Navidad, esa presencia de María entre nosotros. ¿Sí? Sí, padre. Yo tengo un comentario. Como dicen en Nicamo Pogua, en el número 29:30, me recordó, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, que en esta tierra estáis en uno. Y es como, aunque los protestantes no la quieran, pero también es su madre, porque todos estamos, como dice aquí, en uno. Y es hermoso como todas estas festividades de antes de la Madre de Dios, la Virgen Inmaculada, van unidas, como van juntas con la Navidad, con el Adviento, como pues nuestra Madre, modelo de espera y esperanza. Así es. No se pudo haber dicho con mejores palabras. Gracias, Teresa, por ese comentario. Sí, es esa presencia de María en nuestro caminar, y precisamente por eso María juega un papel importante dentro de la liturgia. Recordemos que de los santos solamente tenemos solemnidades de Pedro y Pablo y de María, nada más. Las demás celebraciones de todos los demás santos, o es una fiesta o es una memoria. Pero solemnidades solamente, como les digo, son las de Pedro y Pablo, las dos columnas principales de la iglesia apostólica, y las solemnidades de María. De ahí, las demás solemnidades todas pertenecen a Jesucristo. ¿Sí? Las solemnidades de Jesucristo, como es su nacimiento, como es su pasión, muerte y resurrección, la Pascua, como es su cumplimiento de la promesa de enviarnos el Espíritu Santo, Pentecostés, como es la solemnidad de la Santísima Trinidad, la del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Todas esas solemnidades son de Jesucristo, pero pocas solemnidades van a los santos y a María. ¿Sí? Entonces eso nos va a decir a nosotros la importancia que tiene María dentro de la liturgia y dentro de la economía de la salvación. ¿Por qué? Porque María es una figura central dentro de este plan de salvación. Si María no hubiera dicho sí a
a esa vocación de ser la madre de Dios, pues no hubiéramos tenido esa figura que nos diera al Salvador. Y entonces, y no solamente ahí termina, sino que continúa siendo ese modelo, esa figura central en los cristianos, porque María se convierte en la esperanza de lo que hemos de llegar nosotros a ser nosotros llenos de gracia, encontrar favor delante de Dios. Luego en la Asunción, que es la otra solemnidad importante de María, es que así como ella llegó y fue llevada al cielo y está ante el trono de Dios y del Cordero, que también nosotros llegaremos de esa misma forma a estar nosotros ser llevados al cielo, la Asunción. Entonces, por eso María se convierte en ese signo de esperanza para nosotros. Libre de pecado. Nosotros esperamos, ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y algún día ser totalmente liberados de todo pecado, puesto que todavía mientras estamos en este mundo estamos expuestos al pecado. Y entonces ser libres de pecado y estar llenos de gracia. Y ser llevados, como María fue llevada, al cielo. Entonces, María se convierte en ese signo de una promesa que se ha de cumplir también en nosotros. María es la intercesora. María es el modelo de discipulado, obediente a la voluntad del Padre. María es aquella que es dócil a la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven cómo todas esas formas hacen que la figura de María sea central en la historia de salvación y por lo tanto en la liturgia? Y que de esa manera, pues sobre todo ahora que estamos celebrando el Adviento, estas dos solemnidades de María, de la Inmaculada Concepción y de Guadalupe, forman esa María, la María de la esperanza, la María del Adviento, la María que nos empuja a no desfallecer y a seguir nosotros siempre en nuestro caminar de fe como fieles discípulos que esperamos y nos preparamos y estamos siempre vigilantes a cuando el Señor vuelva de nuevo. ¿Sí? Entonces, me vuelvo otra vez a ustedes por si tuvieran algún otro comentario o pregunta. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Usted ahorita hablaba de llenos de gracia y me hace recordar que cuando nos acercamos a la confesión a pedir ese perdón, Dios nos llena de esa gracia. También cuando nos acercamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos llena de esa gracia. También cuando estamos en oración frente al Santísimo, Dios nos llena de esa gracia. Y María, como usted dice, María, esa esperanza que siempre está preocupada de llevar a sus hijos, llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Le quería preguntar a usted, yo sé que quizás tenga muchísimas anécdotas, en algún momento de su vida, ¿en qué momento o circunstancia usted pide esa ayuda a nuestra Santísima Virgen María? Bueno, mira. Primero, antes de contestar a la pregunta, vamos a poner en contexto también lo que tú acabas de decir, de que nosotros cuando recibimos el sacramento de la confesión en la absolución de nuestros pecados, en ese momento somos llenos de gracia, ¿sí? La diferencia de nosotros y de María es que con ese momento que estamos llenos de gracia, nosotros luego volvemos a perder porque nosotros seguimos cayendo en tentación. Nosotros como humanos seguimos cometiendo errores, burradas, qué sé yo, en el cual constantemente volvemos a perder la gracia de Dios y volvemos otra vez al sacramento para recobrar esa gracia de Dios.
Lo mismo es la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento de reconciliación y al comulgar nos llenamos de gracia. Pero volvemos nosotros a perder la gracia, ya sea de una manera parcial o de una manera total, cuando volvemos a cometer errores o pecados. Y entonces, pero María es aquella que tiene la gracia permanente. Ella no pierde la gracia. Ella es la que está constantemente llena de gracia. Por eso es nuestro modelo de esperanza de que un día nosotros llegaremos a estar totalmente plenos de la gracia de Dios sin perderla. Y esa pues va a ser el día que nosotros pasemos de este mundo al otro. Porque mientras seamos caminantes en este mundo, en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y el que no haya pecado nunca, que tire la primera piedra. Somos simplemente, esa es la realidad, nuestra realidad humana, que volvemos otra vez, aunque el Señor nos llame, nos levante y nos vuelva a constituir como hijos, hijos e hijas de Dios libres de pecado, volvemos nosotros a pecar. Esta es la realidad. Esa es la doble realidad de nosotros como personas y también como iglesia, que somos santos por la gracia de Dios, pero que somos pecadores porque nosotros otra vez volvemos al pecado, ¿sí? Y entonces, ahora ya una vez puesto en contexto ese comentario, tu pregunta, obviamente que María para mí personalmente, como ese modelo de discipulado, de fidelidad, de obediencia a la voluntad de Dios Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues es para mí ese modelo, y sobre todo en el sacerdocio, que estamos llamados a servir a Dios fielmente y a servir a Jesucristo, darlo a los demás como María nos da a su Hijo Jesucristo. Y entonces mi oración de una forma muy personal a María es: María, dame esa perseverancia que tú has tenido, dame esa fidelidad que tú has tenido, dame esa pureza de corazón que tú has tenido, y dame esa perseverancia de poder seguir dando a Cristo a los demás como tú lo has hecho a través de toda la historia del cristianismo. Siempre, nunca te has cansado de dar a tu Hijo Jesucristo a los demás. Entonces, y nosotros solamente no es toda la eternidad, sino durante nuestro ministerio aquí en el mundo nos cansamos, imagínate. Entonces, pues pedirle que nos dé ese ánimo, que reavive nuestra fe y que sea siempre ese modelo para nosotros de no darnos por vencidos, de que yo no me dé por vencido en este ministerio, de poder dar a Jesucristo a los demás. Esa sería una manera de mi oración muy personal a María, y que siempre interceda por nosotros. Sobre todo la oración de María por los sacerdotes es una oración muy poderosa que nos ayuda a permanecer así, fieles al Señor, fieles a nuestra vocación, fieles al llamado de dar a Cristo a los demás. En fin, ya hablé demasiado, no sé si eso responda más o menos a tu inquietud de cuál sería mi oración en particular a la Virgen, a Nuestra Señora. Sí, muchísimas gracias. Y lo que decía de ir a confesión, la primera, recibir la comunión, que dice, pues creemos bien rápido, es donde pensaba, digo, pues la perseverancia, y luego usted lo recuerda, es esa perseverancia, así como ustedes sacerdotes, que a veces vienen los desánimos, viene esto, viene el otro, y es donde ahí tienen que seguir perseverando, así como todo santo sigo en esa perseverancia a pesar de que vienen, porque hay momentos que viene, se acerca esa tormenta, tanto interiormente como afuera, que hay esas tormentas. Me imagino que usted ha pasado por muchas de esas, interiormente o fuera, pero siempre usted, como dijo, sigue en esa perseverancia, sigue pidiendo esa ayuda a Mamita María, sigue pidiendo esa ayuda de la pureza, y qué importante
la pureza de pensamiento, de corazón, de palabras, que siempre lo que usted hace, lo haga con esa pureza para ayudar al prójimo. Entonces, Padre, siga así, siga en esta perseverancia para, pues, lleguemos a esa santidad, porque ese llamado, pues, es para todos, como ustedes sacerdotes y también como nosotros, llegar a esa santidad, a nuestro Señor Jesucristo, llegar a la casa de Dios Padre. Gracias, Padre, que Dios le siga bendiciendo, le siga cuidando como su niño amado día a día, y sobre todo en esos momentos donde se acercan esas tormentas, que la Santísima Virgen María siempre lo mantenga bajo su manto. Sí, gracias, gracias por esos deseos y por esas recomendaciones. Así es que recordemos que María como intercesora siempre va a estar ahí pidiéndole no solamente a Dios Padre, sino también a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que sea precisamente eso que necesitamos, Jesucristo, sobre todo si alguno de ustedes fueron a la misa diaria, a la misa de entre semana de hoy, que Jesús nos dice, vengan a mí los que estén cansados y abrumados, y yo los haré descansar. Entonces, que ella siga intercediendo por nosotros, todos los que llegamos por cualquier razón, no solamente los sacerdotes, todos los cristianos católicos llegamos a sentir cansancio, llegamos a sentir agobio, y es ahí donde necesitamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, que Jesucristo siga siendo para nosotros ese que nos da descanso en el alma, nos da su paz. Vengan a mí los que estén cansados y abrumados, yo los haré descansar. Dice, tomen mi yugo que es suave y mi carga que es ligera. Pero también nos dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Jesús es para nosotros y que María siempre intercede, que Jesús siga realizando en nosotros eso que Él viene a hacer para nosotros, ese descanso para el alma, ese, um, ese refrescarnos en el agobio, etcétera. Y entonces, pues, ¿quién va a saber por excelencia que nosotros estamos necesitados de esto, de aquello? María. ¿Fue Jesús quien se dio cuenta que les hacía falta el vino en las bodas de Caná? No, fue María. Fue María como una buena observadora y como una buena madre que está preocupada por las necesidades de los demás. Dice, les falta vino, ya se les acabó, qué vergüenza. Ya no tienen más que ofrecer a sus invitados, a todos los que vinieron a la boda. Dice, ¿y eso nosotros qué? Todavía no llega mi tiempo. Y entonces María dice, no, bueno, llegue o no llegue su tiempo, ustedes hagan lo que Él les diga, y Jesús convierte el agua en vino. Que el Señor siga convirtiendo nuestra agua en vino para poder nosotros ser reconfortados, para ser reanimados, para recibir en Él consuelo, descanso, y que por la intercesión de María, que siempre se da cuenta de nuestras necesidades, siga intercediendo por nosotros, siga siendo aquella que no solamente es modelo de discipulado, de santidad, de pureza, sino que también como intercesora. Entonces, pues sí, gracias por esos comentarios, gracias por sus buenos deseos. Muy bien, se nos está terminando nuestro tiempo de compartir, así es que hay una última oportunidad si todavía tuvieran algún comentario o alguna pregunta.
Ay, padre, yo un comentario rapiditito y Sí, ahorita Alex se caerá. Se me hace importante para mí que también nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, también necesitó así de San Juan Diego, porque como que lo convencía, porque no quería, no se animaba, porque se sentía muy menos, muy inferior. Pero sí, ella también necesitó su sí, así como el Señor y nuestra madre necesita nuestro sí, con esa apertura de nuestro corazón para ellos, para que ellos transformen nuestra vida y pues hacer lo que el Señor nos diga, como usted acaba de decir. así es. Muy bien, gracias por el comentario. También estaba el otro comentario. Sí, padre, no, ve nomás dar gracias. Mire, hoy tiene más, ahora tuvimos más, más concurrencia aquí en el Zoom. Gracias a Dios está aumentando el número. Solo una cosita, tenemos a una nueva que está empezando, padre, con esto, que andar con nuestro Señor Jesucristo, en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y está aquí conectada, se llama Tania Reyes, y quería que usted le diera un consejo o algo para que la animara a seguir perseverando, ya que desde que ella empezó ha estado perseverando siempre en este grupo de oración. Ajá. Bueno, miren, las palabras de ánimo no solamente son para ella, son para todos nosotros necesitamos ánimo en nuestro seguimiento de Jesucristo, en seguir perseverando, en que es un caminar en el cual no podemos darnos nosotros el lujo de decir, ya no quiero, ya me doy por vencido. No, en el caminar de fe es como en el desierto, el que se da por vencido se queda ahí y se muere en el desierto. Nosotros tenemos la ayuda de Jesucristo, de su gracia, tenemos el acompañamiento de María que también nos anima a perseverar y a seguir en este caminar de fe. Muy bien, pues se ha terminado este tiempo de compartimiento. Les doy las gracias por su atención y me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, padre. Pasen muy buena tarde. Dios los bendiga. Gracias igualmente.